Vamos a hablar del título 16 del Código Penal. En el Código Penal colombiano, los delitos contra la existencia y la seguridad del Estado. Este va a ser el tema que vamos a abordar en este video. Tienen como objeto proteger la integridad, estabilidad y supervivencia del Estado colombiano, como una entidad política, jurídica y soberana. Esos delitos abarcan conductas que atentan contra la estructura y el funcionamiento del Estado, su seguridad interna y externa, además su capacidad para garantizar el orden constitucional. El objeto principal de protección de este capítulo, de este título, incluye, primero, la soberanía nacional, actos que pongan en riesgo la independencia o la capacidad del Estado para ejercer autoridad en su territorio. Segundo, la integridad territorial, acciones que atenten contra la unidad o el control territorial del Estado. Tercero, el régimen constitucional, conductas dirigidas a desestabilizar el sistema político o desconocer la Constitución. Y cuarto, la seguridad pública e interna, estos delitos que afectan la estabilidad social o política como rebelión, terrorismo, sedición o instigación. Estos delitos son considerados de alta gravedad, ya que comprometen el funcionamiento del Estado y el bienestar colectivo de la sociedad colombiana. Ejemplos de estos delitos incluyen la rebelión, el terrorismo y los actos que colaboren con grupos armados ilegales. Como el tiempo es tan reducido, voy a hablar de los artículos muy resumidamente, sobre todo cuál es el objeto de ese artículo. El artículo 455 habla del menoscabo de la integridad nacional. En este, la conducta básicamente es facilitar, promover o ejecutar acciones que atenten contra la soberanía, contra la integridad del territorio o los intereses nacionales. En este caso, la intención sería de dañar o poner en riesgo y en peligro la seguridad del territorio nacional o de la soberanía nacional. En el 456 hablamos sobre la hostilidad militar. Y esa hostilidad militar básicamente tiene que ver con prestar servicio militar a una fuerza armada extranjera, participar en acciones militares, ¿cierto?, que amenacen la soberanía de Colombia y promover información, recursos o apoyo logístico que facilite actos hostiles contra el territorio de las instituciones colombianas. Aquí el sujeto activo puede ser cualquier ciudadano colombiano, pero normalmente son militares que practiquen esos actos de hostilidad militar contra el país. En el 457 hablemos de la traición diplomática. Aquí básicamente la conducta debe implicar la entrega de información, la adopción de acciones o cualquier comportamiento que favorezca a una potencia extranjera. Aquí el ciudadano, el sujeto activo puede ser cualquier ciudadano, pero con frecuencia es cometido por personas que tienen acceso a información diplomática o estratégica del país. En el 458 hablamos de la instigación a la guerra. Y aquí incluye en esta conducta actos de incitación, provocación o promoción de hostilidades entre Colombia y otro país. Aquí la intención debe ser provocar o atentar o alentar un conflicto armado entre Colombia y otro estado. Además, en el 459 hablamos sobre los atentados contra hitos fronterizos. Aquí básicamente la conducta es alterar la ubicación de un hito fronterizo, dañar o destruir los elementos que demarcan la frontera nacional y remover hitos generando confusión o disputas sobre los límites territoriales. Aquí la intención, solo el hecho de alterar los hitos constituye el delito, ya que pone en riesgo la soberanía y las relaciones internacionales. Luego tenemos el artículo 460 que habla sobre actos contrarios a la defensa de la nación. Aquí la conducta es sabotear la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, obstaculizar la adquisición de recursos necesarios para la defensa, infiltrar información estratégica a actores enemigos o grupos armados ilegales y cualquier acción que debilite la capacidad de defensa del país. Aquí la intención básicamente es la conducta debe ser dolosa, es decir, realizada con conocimiento y voluntad de afectar la capacidad defensiva de la nación. El artículo 461 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-575 del 2009. El 462 nos habla de la aceptación indebida de honores y aquí la conducta es aceptar cargos oficiales o semioficiales, honores o distinciones que puedan comprometer los intereses de Colombia, reconocimiento sin autorización del gobierno nacional y aquí la intención es el acto debe tener potencial compromiso de la soberanía o los intereses nacionales. En el artículo 463 hablamos del espionaje y aquí la conducta básicamente es obtener información reservada relacionada con la defensa o con la seguridad nacional.
entregar dicha información a potencias extranjeras, grupos ilegales o actores que almacenen o que amenacen la soberanía nacional y revelar información confidencial sin autorización. Aquí la intención es un delito doloso, lo que significa que la persona debe actuar de manera consciente y deliberada. El artículo 464 habla de la violación de tregua o armisticio. Aquí la conducta es realizar actos que violen una tregua o un armisticio formalmente acordado, como ataques o armados, como movilización de tropas hacia áreas restringidas por el acuerdo, o sabotajes o cualquier acción contraria a los términos de la tregua. Aquí normalmente está comprometida la fuerza pública. Y el artículo 465 nos habla de la violación de la inmunidad diplomática, y aquí la conducta incluye la detención, arresto, registro o cualquier otra acción que infiera con los privilegios e inmunidades de un diplomático o miembro de una misión diplomática. Y el artículo 466 nos habla de la ofensa a los diplomáticos, y la conducta es comentarios públicos o privados que humillen, insulten o menoscaben la honra de un diplomático, actos que impliquen una falta de respeto hacia la misión diplomática y acciones que pongan en duda la legitimidad o la autoridad del diplomático o de la misión representada.